hablando de cosas que pasan, hemos visto o hemos escuchado durante estos últimos meses y últimas semanas acerca de rumores de guerra y como que la gente del pueblo cristiano como que está dando mucho énfasis a ciertas cuestiones proféticas, ¿ya? Que sí, ya están en guerra. Bueno, el mundo ha estado en guerra por siglos. Pero a veces damos tanto énfasis a eso y perdemos de vista el predicar a la gente que no tiene a Cristo en su vida. Entonces perdemos de vista a Dios, perdemos la mirada en Él. También hemos estado escuchando en estos últimos tiempos, nos hablaba Natán de todo en esa parte del Sermón de Monte que nos compartía acerca de los falsos maestros. Y ayer y hoy en la mañana vi un video, ya ni lo terminé de ver, de esas cosas que estoy escrito en algunas páginas también de Facebook sobre algunas cuestiones de la palabra de Dios, y aparecía una profeta, Ana Méndez. Híjole. Y hasta graban el video. Yo creo que pidió, grábenme para que vean que lo que voy a profetizar va a suceder. Y lo que decía era que estaba orando por... es correcto orar. Ayer, el día cuando entró el huracán en tierra, se nos pidió una cadena de oración. Algunos lo hicieron, algunos lo hicimos, sí oramos por México, pero dentro de su voluntad de Dios. O sea, no estábamos ordenándole, ni es nuestro siervo, el Señor, para pedirle que quitara el huracán. Si estaba en su voluntad que entrara el huracán con la fuerza que tenía que entrar, era la voluntad de Él. Pero Dios tuvo misericordia. Pero no por ello, por esas oraciones que hicimos, quiere decir que gracias a mi oración, o gracias a mí, principalmente, que era así como que el título de estos comentarios que hacían hermanos hacia esta hermana, que gracias a ella el huracán se desbarató. Y ella afirmaba, decía, yo tengo el poder de desbaratar, porque Dios me ha dado este poder en la oración y de declarar que yo digo que este huracán se va a desbaratar. El yo, aquí el único yo es el yo soy, el Señor. Hermanos, y he estado leyendo en el libro de Isaías, he estado estudiando, ya Natán alguna vez también nos dio un estudio acerca de los profetas, acerca del libro de Isaías, y en la primera parte de Isaías, del capítulo 1 al capítulo 39, Isaías nos habla acerca de puras profecías acerca de lo que le iba a suceder al pueblo de Israel. Nada bueno, por cierto. Pero del capítulo 40 al capítulo 66 nos habla de unas buenas nuevas acerca de lo que Dios tenía para Israel. Y dentro de esas buenas nuevas también nos pasa a salpicar a los que no somos el pueblo escogido. Entre ellos está la profecía del Señor Jesucristo. Ciro, este rey pagano, cómo Dios lo escoge, ¿verdad? Escoge a un hombre que ni siquiera era el pueblo de Dios. Lo escoge Él por su voluntad y porque así lo quiso. Lo escoge para volver a traer al pueblo de Israel. Fue el que nuevamente volvió a la reconstrucción. Y a partir de esto hay una figura un poquito que apunta hacia Cristo. Y vamos a leer en Isaías 45. Vamos a leer todo el capítulo. Solamente voy a tomar unos versículos, pero yo quisiera que leyéramos todo el contexto. En Isaías 45,
Y dice así: así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Recordemos que la palabra ungido quiere decir bendecido, ¿no? O aquel que recibe la bendición de Dios, el escogido. Dice: al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios, que te encubres. Aquí es una aclaración cuando dice verdaderamente tú eres Dios que te encubres. No es porque se oculte, sino porque es el Dios invisible, el Dios que no se ve, no porque no quiera o porque se esconde de la gente, sino se está hablando del Dios invisible. Dios de Israel, que salvas. Confusos y avergonzados serán todos hechos. Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová, con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que forma la tierra, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob: en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Y esto que viene adelante que vamos a leer es para todos nosotros también. Dice así: reuníos, como ahorita,
y como en algún tiempo va a ser también en un futuro. Y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios con letras chiquitas que no salva? Proclamad y hacedlos acercarse, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Ok, rápido haciendo un análisis del versículo 14 al versículo 24, y también desde que empezamos el capítulo capítulo 45, subrayé algunas palabras que creo son importantes acerca de lo que está hablando en Isaías. De lo que más nos está hablando en esta parte es acerca de salvación. Dice en el versículo 15, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. ¿Verdad? Versículo 17, Israel será salvo de Jehová con salvación eterna. Versículo 18, versículo 20, casi al final, dice, y los que ruegan a un Dios que no salva, un Dios con letras chiquitas ahí, aclarando. Versículo 21, casi también dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo, Salvador. Y en el versículo 22 dice, mirad a mí y sed salvos. Y quiero tomar solamente del versículo 20 al 25, pero como versículo principal yo quisiera tomar el versículo 22. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En la mañana nos compartía Roberto en su cita, y algo de lo que decía era que teníamos que mirar la palabra del Señor. Y también más adelante, como nos compartía nuestro hermano Miguel, hablaba de David en el Salmo 1 que nos leyó. David decía, mírame a mí, le pedía al Señor, ¿verdad? Y cuando estaba pensando en que David primero le decía al Señor, mírame a mí, realmente estaba pensando en que David, lo primero que hizo para pedirle esto al Señor, que lo vea a él, era que David primeramente había visto al Señor. Primero puso su mirada en el Señor para poderle decir que le considerara, que lo mirara a él. Casi todos los que estamos aquí podemos mirar, ¿verdad? Podemos ver, algunos con lentes, otros sin ellos. El ver es una capacidad que Dios nos dio tan hermosa, ¿verdad? Que a veces no valoramos hasta que estamos perdiendo la vista, ¿verdad? Dios ha dado al hombre esta capacidad de poder observar toda la creación, todo lo que Él ha creado. Podemos mirar alrededor todas las bendiciones del Señor, podemos ver una flor y nos maravillamos, ¿verdad? Estoy pensando en la gente que no teníamos videojuegos antes ni todas estas iPads.
ni teléfonos donde hay muchos juegos, pero a veces perdemos la capacidad y el asombro como ahora, ¿no? Pocos nos detenemos quizás a admirar la naturaleza. Como les decía, vemos una flor y nos asombramos, ¿no? O sea, cómo está construida, cada pétalo, cómo se le ven ahí como venitas. Podemos ver un amanecer. ¿Quién no ha visto un amanecer en el mar? Cómo sale el sol, un atardecer, una puesta de sol. O tan solo ver un paisaje, ¿verdad? ¿Cuántos nos hemos detenido a ver el cielo? ¿Verdad? Cuando vemos las nubes, solamente las vemos para ver si no va a llover y se nos va a echar a perder la losa o porque no impermeabilizamos. ¿Cuántos hemos visto el cielo solamente para maravillarnos de la obra del Señor? Y todo esto cuando observamos nos trae una satisfacción, un deleite. En lo personal así me pasa, ¿no? Pocas veces lo hago, ver hacia arriba. Siempre estoy atrás de un volante o adentro de un taller. Pero cuando me tomo ese tiempo, me asombro de la creación de Dios. Al ver las nubes, al ver los cielos azules. En la mañana estaba viendo una fotografía acerca del huracán, de cómo está bajando así como un remolino. Y eso también me asombra cómo Dios está en control de todo eso, ¿no? Y lo maravilloso. Cuando lo vemos así, o sea, qué feo. Pero cuando lo vemos en una fotografía así, dices, wow, esto no es obra más que de alguien supremo. Ok, todos los seres humanos, sin excepción, tenemos necesidades físicas, morales y espirituales. Por eso siempre andamos en búsqueda, o el hombre siempre está en la búsqueda de buscar a alguien que pueda suplir estas necesidades. A veces anhelamos, como seres humanos, anhelamos justicia, anhelamos paz social, y a veces nos acercamos a ciertos partidos políticos, pues sin embargo ninguno de ellos tiene la capacidad de cumplir o de suplir todas las necesidades de la gente, ¿verdad? Del ser humano. No pueden solucionar en su totalidad o quizás ni siquiera pueden solucionar las demandas de la gente. Y aunque hay muchos que no pueden solucionar estas demandas, ¿verdad? Pero hay una necesidad todavía aún mayor. Esa es la del alma. Y cuando hemos estado orando durante los miércoles, o todos los miércoles que oramos, hace 15 días, hace 8 días, casi 15 días, el último miércoles en el que sí oramos bastante, pues había mucha oración por enfermedad, ¿ya? ¿Y a qué voy? Porque a veces cuando tenemos esta necesidad de enfermedad, quizás recurrimos a eso nada más, a Dios. Cuando tenemos una necesidad física, queremos que nos sane primeramente el cuerpo. Y después, bueno, ya será el alma, ¿verdad? Pero por el momento quiero que me quite el dolor. Ok. Entonces la necesidad del alma es muy importante. Las cosas materiales son pasajeras y las del alma son eternas, que es lo que a veces nuestro hermano Paco, cuando hacemos ciertas oraciones por algún conocido, algún familiar, dice, bueno, nos dice para que seamos sabios. ¿Qué quieres que oremos? ¿Porque salga del hospital o porque el Señor le rescate? ¿Cuál es la prioridad? ¿Las cosas temporales o las cosas que son eternas? Aunque existen también muchas religiones, estas no satisfacen tampoco, ¿verdad?, todas las necesidades del alma. Por eso existen tantas. Porque estamos viendo a alguien y no al que debemos de ver. Entonces,
viendo este panorama acerca de lo que es mirar, dice en el versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y hay algo que también a veces como cristianos usamos y le podemos llamar como muletilla acerca de decir que todo, bueno, eso se usa en el pueblo cristiano cuando decimos que todo sea para la gloria del Señor. ¿Por qué? Dice que la Biblia nos enseña que este fin último de todas las cosas buenas y malas que suceden a nuestro alrededor y particularmente hasta donde nos quiera apuntar, debe ser sinceramente que nos apunte a Dios. Ok, la palabra hebrea usada por Isaías para mirar es una palabra que en hebreo dice paná. Esta palabra lleva un significado que quiere decir andar, entender, marchar, parecer, seguir o encaminar. Ok, entonces dice aquí, mirad a mí, seguirme a mí, podríamos decir, podríamos poner esta palabra en este versículo, cuando dice mirad a mí. No hay duda que el Señor, conocedor de esta inclinación presente, aún en los más santos de ayer y hoy y de mañana, insiste que Cristo y solo Cristo debe ser el objeto de nuestra búsqueda, conocimiento, deleite, alabanza y gloria. ¿Y cuántos predicadores hemos visto también en esos canales de televisión cristiana, en estas páginas, en estos videos de YouTube, ¿verdad? En donde pareciera que son ellos los que van a salvar a la gente, ¿no? Y a veces no quisiéramos decir nombres, ¿verdad? Pero somos tan bombardeados por todas estas corrientes aún cristianas, en donde nos desvían la mirada del Señor. Pareciera, como les dije al principio, que el Señor está a nuestro servicio, ¿ya? Pareciera que a través de estas personas solamente pudiéramos ser salvos. Toda cosa, persona o movimiento que se interponga entre el Señor ha de ser considerada maldita y perversa y por supuesto herética, que es lo que estamos viendo o lo vimos en Gálatas, ¿verdad? Dice, también tengo aquí algo que escribí acerca de las olas de solo Cristo y solo a Dios gloria, no las olas otras. Bueno, estas personas que escribieron estas solas, las 5 solas, si salieran de su tumba ahorita y vieran cómo está en estos tiempos la iglesia, yo creo que se volverían a morir. Porque parece que ya en estos tiempos la misma iglesia ya no solamente tiene estas olas que dicen solo Cristo, ¿verdad? O solo a Dios la gloria. A veces pareciera que solamente es solo el pastor. La gloria al pastor y la gloria a Dios. Y a veces se ha desviado tanto, ¿verdad? La mirada que tenemos que tener en el Señor y de las cosas que enseñan acerca de cómo ser salvo, que es lo principal en el Evangelio, salvar tu alma. A veces pareciera que nos habla más de todas esas cuestiones materiales, ¿verdad? Y a veces también hacemos que perdamos la mirada de Cristo cuando nos ponemos ciertos títulos
o se ponen ciertos títulos tales como apóstoles, profetas, milagreros. ¿Ok? Todas estas cosas pueden desviarnos de la mirada del Señor. Dice, mirad a mí y sed salvos, ¿verdad? Como si la salvación y la bendición del pueblo de Dios dependiese de ellos, como les había comentado. También hay otra cosa, que no solamente esas personas que enseñan sus doctrinas o que torcidamente enseñan la palabra del Señor. También está la otra parte, que quizás los que aparentemente pudieran instruir correctamente, ¿verdad? En este caso, los que a veces he visto otras páginas también acerca de cuestiones calvinistas, como nos estaba compartiendo Natán, en donde la reforma del siglo XVI y los que se identifican con esta reforma, a veces no solo ponen sus pensamientos y su manera quizás correcta de interpretar la palabra o de estudiarla, sino a veces la imponen, ¿no? Y he estado leyendo en algunos artículos de estas páginas de calvinismo, cristianos reformados, ¿no? Y pareciera que están peleándose por decir, no, es que la sabiduría que he adquirido, eso es lo que debe de ser. Y también eso puede desviarnos de la mirada del Señor, porque tal pareciera que si tú no tienes este estudio sistemático de la palabra, no podrías ser salvo. O sea, podemos caer también en eso. Dice la palabra del Señor que el conocimiento envanece. Vamos a leer en 1 Corintios, nada más para reafirmar. 1 Corintios 8, 1 al 2. No quiero decir mentiras. Dice así, 1 Corintios 8, 1 a 2. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y hay un predicador que se llama Edward Mackenzie Bones. Y él dice algo aquí en un libro que puso ahí el predicador y la oración. Tomé este parrafito que dice así. Dice, no quiere decir que los predicadores estudien demasiado, ¿verdad? O sea, no hay problema. Pero, fíjense, algunos de ellos no estudian nada. Otros no estudian lo suficiente. Otros no estudian de la manera recta o correcta para mostrarse como obreros aprobados de Dios. Pero nuestra falta no es esta, la de la cultura del conocimiento. Realmente nuestra falta es la falta de santidad. Porque podemos estudiar demasiado, ¿no? Me puedo llenar la cabeza, como decíamos, puedo ser un hijo de Dios yucateco, ¿no? Sin ofender a los hermanos de Yucatán, con una cabezota. Pero la práctica de la palabra, ¿qué tanto vivo de lo que estudio? Sino la falta de santidad, entonces. Ese es nuestro más triste y principal defecto ante Dios, ¿verdad? Que no sabemos demasiado, o que sabemos demasiado también, y que no meditamos en Dios y en su palabra, y a veces también que no velamos. Muchas veces también no ayunamos, ¿verdad? Ya nos había hablado Natán algo acerca del ayuno. No es para tener un favor de Dios a mi voluntad tampoco, ¿verdad?
Ya viene fin de año y vienen los aguinaldos. No voy a poner a ayunar para que me den un aguinaldazo. ¿Ya? O para que en el año que viene voy a ayunar para que tenga un carro 2017. Va a ser 2016, pero yo tengo fe. Y tampoco, otro de los puntos por los cuales también no estamos en las cosas de Dios y perdemos la mirada es porque no oramos lo suficiente. Y en lo personal, yo fallo en esa área. A veces es tanto el ajetreo del trabajo, de la familia, y nos tomamos muy poco tiempo para orar. Y más como servidores de Dios, debemos de tener ese tiempo más profundo de orar con el Señor, tener un tiempo para orar con Él. Entonces, sí debemos estudiar, debemos de tener bastante conocimiento para saber qué es lo que Dios quiere acerca de nuestras vidas. Pero si todo ello no lleva el practicarlo en mi vida, el tener la santidad, el tener el amor y el tener ese momento de intimidad con Él, pues de nada me va a servir. Sería como otro teólogo de cualquier universidad. Dice, mirad a mí, ¿ya? Y sed salvos. Las doctrinas bíblicas tienen un único y principal fin común, ¿verdad? Que miremos a Cristo, ahí sí, para que seamos salvos. Que oigamos solo su voz, que lo imitemos solo a Él. Y si a alguien más, ¿verdad? Tiene que ser en lo que esa persona imita a Cristo. Pero a veces cometemos el error de que, yo quiero ser como el hermano. ¿No? Pero ¿qué parte del hermano quiero ser? ¿Como la que está haciendo de Cristo o como la que está haciendo Él en su propio yo? Dice en el verso 5 y 7 del capítulo 45, dice, porque yo soy Dios, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Yo, Jehová, soy. Cuando no miramos al Señor, cuando no ponemos la vista en las cosas del Señor y en Él, estamos faltando a la parte en donde Dios nos dice que Él es Dios celoso. No sabemos a veces los 10 mandamientos. Dice, hay un celo evidente de parte de Dios, ¿verdad? Pero estos celos no son los celos amargos que tenemos, ¿verdad? Nuestros celos humanos, ¿verdad? Como los que a veces nos motivan a llamar la atención. Ok, solo Cristo es Dios. Solo Cristo es Dios. Solamente Él es a quien debemos de mirar, ¿verdad? Pero a veces queremos ser tan elocuentes, ¿verdad? Queremos pretender que estamos tan iluminados que a veces gritamos, mírenme a mí, ¿verdad? Y no al Señor. Por ello es que Dios es celoso. Nadie, por cuanto nadie es suficiente que pueda salvar que no sea Cristo. Nadie más. Solamente a Él debemos de buscar. Porque fuera de Él no hay otro, ¿verdad? Vamos a leer en el Salmo 135, versículo 15 al 18. Salmo 135, versículo 15 al 18. Dice así: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas.
Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Hay muchos ídolos que se han construido en estos días, pero ninguno de ellos es Dios, ¿ya? Y no pueden siquiera ayudarse a ellos mismos. Y no hablemos de ídolos fabricados de madera solamente, como los que vemos, que comúnmente a veces pareciera que atacamos solamente a la Iglesia Católica. Sino hay otros ídolos que desvían nuestra mirada. Tales son el trabajo, ¿verdad? Puedo convertir en mi trabajo en un ídolo. Entonces no estoy viendo a Dios para tener esa salvación. La familia también pudiera convertirse en un ídolo. Y quizás podría ser un fin bueno, ¿no? Voy a estar junto con la familia. Pero si ese fin de estar junto con la familia es estar en la iglesia, estar en las cosas de Dios, entonces sí, estás poniendo la mirada en Él. Otro ídolo, los bienes, las riquezas, ¿verdad? A veces nos afanamos tanto por tener algo y se convierte en ese ídolo también y desviamos la mirada. Por tanto, dice el Señor que le miremos a Él para ser salvos. Solamente a Él le buscaremos. En el versículo 22 hay 5 cosas que Dios nos está diciendo aquí. La primera ya la hemos estado enfatizando demasiado. Dice que Dios nos hace una invitación. ¿Cuál es esta invitación? Vamos al versículo 22. Mirad a mí. Entonces, habíamos quedado que mirar es una expresión que nos indica confiar en alguien. Me acuerdo que Natán alguna vez nos ponía un ejemplo de un niño que está en una alberca, ¿verdad? Con su papá y que le dice, aviéntate, ¿no? Yo te agarro. Y el niño está confiando en él. Y nos decía que después de un rato, pues se avienta el niño y no lo agarra el papá. Entonces ya no vuelve a confiar. Pero sin embargo, el Señor es diferente. Nos está invitando a confiar en Él, ¿verdad? Y estamos confiando en Él ciegamente, como decimos por ahí. Porque sabemos que Él no nos va a dejar solos. Y es un requisito mirar a Dios, mirar solamente a Cristo. Entonces esta invitación nos hace que veamos a Él. Mirad a mí, es una invitación. Luego, ¿para qué es esta invitación? Tiene un objetivo, el cual es ser salvos. Para todos aquellos que todavía no han tomado una decisión acerca de la salvación, acerca de reconocer que estamos en pecado, acerca de reconocer que solamente hay una persona que nos puede salvar. A ti te digo, que le mires a Él, a nadie más, a ningún hombre, ni a los que predicamos aquí. Tienes que mirar a Dios. Dice, uno puede acordarse de mirar a Dios cuando tiene un problema, que es lo que decíamos en las reuniones de oración. Solamente es cuando nos acordamos, cuando tenemos un problema, una necesidad, o solo por buscar una bendición de Él. No para que nos salve. Pero el propósito de Dios, que Él quiere, es que le miremos para que Él nos pueda salvar. Y yo estaba pensando en los médicos. Aquí creo que hay 2 médicos. ¿Abimael o quién es el médico? Sí, ¿verdad? Y Javier. ¿Cuántas veces te he ido a ver? Nada más para ver cómo estás. Creo que ninguna. Nada más te voy a ver cuando estoy enfermo, yo creo.
Y a veces así pareciera que somos los hombres con el Señor. Nos acercamos a Él solamente cuando estamos enfermos, cuando necesitamos de Él, ¿verdad? Pero no nos acercamos a Él para que nos salve el alma, para que nos cure el alma, para que perdone nuestros pecados, para que nos salve de la ira de Él, de esta condenación eterna. Pero aquí viene lo maravilloso del Señor también. Miradme a mí, sed salvos. Pero hay un alcance universal, que eso es lo más padre, lo más bonito cuando leemos en la palabra del Señor. Dice todos los términos de la tierra, chinos, japoneses, ingleses, africanos, no marcianos. Eso no sabemos. Solamente lo que tenemos como conocimiento en la Escritura acerca de la creación en este mundo, incluidos los mexicanos. Dice todos los términos de la tierra. Los judíos siempre creyeron que la salvación era exclusivamente limitada para el pueblo de ellos, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice Romanos 1:16? Vamos a leer Romanos 1:16. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, no solamente al judío, también al griego, y se refiere a todas las naciones. Aunque en la actualidad sigue existiendo esa parte, ¿verdad?, acerca de los judíos. Todavía hay racismo. Sin embargo, para Dios, esas paredes, Él las ha quitado, ¿verdad? También nos dice en Marcos 16, 15 al 16, ¿qué nos dice el Señor Jesucristo? Ir por todo el mundo, ¿verdad? Vamos a buscarlo. Marcos 15 al 16. Dice así: y les dijo Cristo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y no antes te digo hoy, yo no sé quién, no conozco, pero si has estado escuchando domingo tras domingo acerca del mensaje de la salvación, hoy es ese día que quizás Dios te está hablando para que entregues tu vida. Todos los términos de la tierra te incluyen a ti y a mí. Todo lo que habita en este planeta. Dice Romanos 9:22 al 27, y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también dice en Oseas: a los que eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, y vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Entonces, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque Él es Dios, porque Él lo dice, ¿ya? No lo dice un hombre en campaña política,
¿verdad? Dios no es una institución, es Dios mismo el que ha declarado esto. También hay una realidad acerca de esto. No hay no hay más que pueda salvar. Si estabas pensando en que puedes recurrir a alguien más para ser salvo o para que te perdonen los pecados, no hay nadie más. No existe otro Dios que ofrezca la vida eterna. Primera de Timoteo 2:5 dice: solo hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿A quién iremos? A Cristo. No hay nadie más. Entonces, hermanos, ¿por qué Dios nos invita a mirarlo a Él? Porque somos pecadores por nuestro pecado. Pero a veces pareciera que no estamos escuchando esa invitación del Señor. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que mirar a Dios, ¿verdad? ¿Y qué tengo que mirar en Dios? ¿Qué es lo que hace diferente de otras cosas o de otras creencias a Dios? Que Dios es santo, es perfecto, es único y es todopoderoso. Eso lo podemos encontrar en Isaías 6:3, Mateo 5:48, Deuteronomio 6:4 y Génesis 17:1. La calidad del sentimiento que adorna su persona es la misericordia que también tiene, su amor y su gracia. Salmo 52:8. ¿Cómo tenemos que mirar a Dios? Con fe. Dice en Hebreos 11:16, ¿verdad? 11:6, perdón. Tenemos que tener fe en su misericordia. Tenemos que tener fe en que Él nos va a salvar. Dios dice en su palabra que siempre nos trae nuestras rodillas. Él puede presionar sobre nuestros corazones, ¿verdad? Para que doblemos nuestras rodillas ante Él. Dice en Filipenses 2:9-11. Ese sí lo vamos a leer. Filipenses 2:9-11. Dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es un hecho de que tenemos que doblar nuestras rodillas. Acércate al Señor, mírale solamente a Él. Y este mensaje no solamente es para evangelizar a aquellos que no tienen al Señor. Este mensaje es también para los que tenemos al Señor. Porque a veces en nuestro confort como cristianos perdemos la mirada en Él. Entonces, hermanos, yo los invito a que miremos al Señor y seamos salvos por medio de Él. Miremos a Cristo Jesús y seamos salvos. Dice, todos los confines de la tierra. Y esta es una invitación para todos, que le miremos a Él. Hemos estado bombardeados, como les digo, acerca de todos estos predicadores. Y no quiero decir nombres porque hay tantos que escuchan, ¿no? Acerca de cosas que dicen del Halloween. Si es bueno, si es malo. Acerca de que yo te puedo hacer milagros. No pongamos la mirada en el hombre, ni en ninguna otra cosa.
Pongamos la mirada en el Señor. Y es una invitación que el Señor nos hace. Miremos a Jesús, miremosle con fe, miremosle con un corazón sincero, ¿verdad? Y arrepentido. Miremosle rindiendo nuestra vida a Él. Amén.